El Congreso vuelve a traer una discusión que ya veníamos viendo hace algún tiempo, y es que acaba de aprobar un informe que recomienda inhabilitar de ejercer cargo público a 3 personajes que para ustedes son muy conocidos. En primer lugar, Martín Vizcarra, el expresidente, también está Vicente Ceballos, pero también está el expremier Salvador del Solar. Vamos a conversar sobre las implicancias de este informe que se ha aprobado, que recomienda esta inhabilitación de cargos públicos, con nuestra compañera Patricia Quispe de Política. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mayra? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que nos ha llevado a finalmente que el Congreso apruebe este informe que recomienda esa inhabilitación? La instancia que ha aprobado este informe es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Todavía hay un proceso que seguir para que esta inhabilitación, por lo menos en el caso de Salvador del Solar y Vicente Ceballos, les impide ejercer cargo público. Desglosemos un poco el tema, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra, se está recomendando una inhabilitación de 5 años para ejercer cualquier cargo público, lo que a la postre, como publicamos hoy en Perú 21, le impide además asumir cualquier puesto de elección popular, como la presidencia o el Congreso. Él ya tiene actualmente 2 inhabilitaciones en curso, de las cuales hace caso omiso. Claro, y sigue haciendo campaña además. Y sigue haciendo campaña, sigue haciendo proselitismo, y es un tema que hemos desarrollado en extenso en la edición de hoy de Perú 21, ¿no? Pero este informe recomienda 3 cosas. Inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años para ejercer cualquier cargo público, a Salvador del Solar en su condición de ex premier, era primer ministro en la época en que se disolvió el Congreso, por 5 años, y la misma sanción para Vicente Ceballos, quien lo sucedió en el premierato también en el 2019. ¿Cuál es el argumento para querer inhabilitar a estos 2 personajes, Vicente Ceballos y Salvador del Solar? Según comentaba ayer Héctor Ventura, que fue el encargado de sustentar el informe, él lo que manifestaba era que no hay las pruebas escritas, documentales, específicamente el acta del Consejo de Ministros, donde se haya acordado o donde conste que el Consejo de Ministros acordó solicitar la suspensión de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional que se llevaba a cabo en ese momento, ¿no? Él dice que no hay una prueba fáctica y que esto habría sido una iniciativa personal de Salvador del Solar. ¿Pero hay pruebas de eso? No hay la documentación escrita, como lo señala Ventura, o por lo menos no se ha mostrado. Lo que alega ahora el ex primer ministro Salvador del Solar es que, el caso ya había caducado en función a cuando él cesó, al tiempo que ha transcurrido desde que él cesó en el cargo, desde que él salió del cargo. Y segundo, que él advierte que hay una manipulación, una discriminación respecto de su participación en estos hechos. Y se ha advertido también de parte de sus abogados que habría una intención, una suerte de represalia o de intento de frustrar una eventual carrera política con miras a la presidencia, claro. Y que él ha negado, ¿no? Él ha señalado que no tiene intención de postular en las elecciones generales del 2026, y por eso los detractores de este informe y quienes respaldan a Salvador del Solar han advertido que hay un ánimo de venganza del Congreso, uno por el cierre del legislativo en el 2019 y el otro para quitar, como quien dice, un rival más de la escena electoral. De la contienda electoral. Pero recordemos cómo fue ese cierre del Congreso. Salvador del Solar ingresó al Parlamento y él invocó a una interpretación que ya el Tribunal Constitucional zanjó. Y dijo que había denegación fáctica. Es por eso que disuelve el Parlamento con mayoría fujimorista, y finalmente, años después, ya nos vemos en este escenario. ¿Quiénes son los integrantes de esta comisión que aprueba este informe? Bueno, la subcomisión es multipartidaria, ¿no? Están representantes de todas las bancadas y representados proporcionalmente a la cantidad de parlamentarios que tienen en el Pleno del Congreso, ¿no? O sea, obviamente hay una mayoría de representantes de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, pero creo que deberíamos precisar que no hay una distinción respecto a la orientación de las bancadas, ¿no? Todas tienen una representación, y hay que recordar que este informe ha sido aprobado por 16 votos.
16 votos. 16 votos. ¿Y esto cuál es el conducto regular? Después de que se recomienda, o mejor dicho, después de que se aprueba ese informe y recomienda la inhabilitación, ¿qué es lo que sigue? ¿Se tiene que votar en el Pleno? No, el informe de la subcomisión va a pasar ahora a la comisión permanente. La comisión permanente, de acuerdo al reglamento interno del Congreso, tendrá que nombrar a una subcomisión para que sustente este informe ante el Pleno. En esa instancia, todos los involucrados, Martín Vizcarra, Salvador del Solar y Vicente Ceballos, podrán hacer uso de la palabra, sea ellos o sus abogados, para ejercer su defensa. También podrían hacerlo eventualmente en la comisión permanente, ¿no? Para que se escuche cuál es su postura y en función a ello los congresistas tomen una decisión. Pero hay que recordar que en el caso de Martín Vizcarra, esta sería su tercera inhabilitación para ejercer cargo público. Está frito pescadito. A él vamos a dejarlo a un costadito, Pati, y vamos a enfocarnos un poco en Salvador del Solar, que han mandado además un comunicado a la opinión pública de un estudio de abogados conocido. Él ha dicho que se está vulnerando sus derechos, como lo mencionaste hace unos instantes, pero además, ¿tú crees que sea como él lo ha planteado, que hay una venganza, una represalia que busca vulnerar su derecho a postular más adelante, si él quisiera, a un cargo público? Es difícil precisarlo, ¿no? Es dar una opinión política. Claro. Yo creo que de las dos partes hay razones que se deberían tomar en cuenta. Es cierto que el Congreso, específicamente Fuerza Popular, no le perdona a Salvador del Solar haber cerrado el Congreso, sobre todo un Congreso que tenía mayoría fujimorista, un hecho que ya no se ha vuelto a repetir, pero que no se ha vuelto a repetir también por los errores que han cometido que cometió Fuerza Popular, que le puso una serie de vallas y tropiezos al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Porque luego pasa ya a Vizcarra. Luego lo sucede Vizcarra, ¿no? Pero en el caso de Salvador del Solar, de lo que tenemos entendido, no se han presentado las pruebas, estas actas, que creo que sería bueno que el ex primer ministro o sus abogados presenten estas actas y desvirtúen con documentos en mano lo que sostiene Héctor Ventura, que ha sido el ponente de este informe final, ¿no? Claro, o sea, las pruebas, que no fue una decisión a priori porque al primer ministro se le antojó, las ¿no? pruebas son las que mandan, ¿no? Los documentos son los que mandan. Si existen estas actas y se tomó ese acuerdo, pues creo que inmediatamente va a quedar desbaratada la tesis de Héctor Ventura y de la subcomisión y los dejaría sin piso para poder seguir adelante con este proceso. Yo contacté a Salvador del Solar, le escribí, me contestó, me dijo que estaba de viaje con muchos proyectos teatrales, pero que ni bien tenga el tiempo y esté en Lima, accederá a una conversación con Perú 21. Vamos a tomarle la palabra para ver si en esta entrevista posiblemente se vaya a dar, ojalá, él pueda esclarecer estos puntos. Sí, sería muy bueno porque podríamos conocer la información de primera mano, que es lo que siempre busca la ciudadanía, ¿no? Y ojalá que lo tengamos acá en Perú 21 para que nos pueda esclarecer eso, porque es un tema bastante delicado. Aun cuando él no quisiera o no tuviera interés en participar nuevamente de política o entrar en una aventura electoral otra vez con miras al 2026, es su nombre el que está en juego, ¿no? Claro. Y es su reputación. Es su reputación. Muy bien, muchísimas gracias, Pati, por conversar con nosotros aquí sobre esta nota que has desarrollado en el impreso, que ya está en la página web. Ingresen a peru21.pe. Regresamos.